Gas, estamos en un videíto de electromagnetismo. Sí, vamos a estudiar física. Vamos a empezar por lo que me ha salido a mí de los huevos y va a ser electromagnetismo, es decir, inducción magnética, inducción electromagnética y todas las pollerías. Make your kind of music. Pues vale, vamos a hacer un par de ejercicios. No creo que sea un vídeo muy largo porque no me apetece hacer esto, pero bueno, estoy enfadado con la vida, estoy enfadado, estoy enfadado. Mira, por ejemplo, vamos a hacer el examen del año pasado. Vaya, vaya, vaya. Grado de Ingeniería Química, Física 2, Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz. ¿Cómo? Ah, esto me da a mí que no es de examen septiembre, examen. A ver, tío, con los anuncios. Cállate. Mm, Vamos a hacer esto. Vale. Se considera un hilo conductor constituido por dos tramos semi-infinitos perpendiculares entre sí. O sea, estamos hablando de cha, cha, cha. ¿Verdad? Si tengo una herramienta para hacerlo. Bueno, dos tramos semi-infinitos perpendiculares atravesados por una misma corriente de intensidad I igual a un ampere. O nos dan datos, tendremos que calcularlo. Bueno, I igual a un ampere. Vale. Eh, bueno, esto en realidad sería algo tal que así. Y aquí tendríamos pues nuestra corriente I, ¿vale? Ampere, coulombs segundo, tal como se muestra la figura. Bueno, la figura. El eje Y vertical indica la dirección de las fuerzas gravitatorias. Vale, esto no. Bueno, entonces tendremos este eje de aquí, X y Z, y nos dicen que en el eje Y tenemos la fuerza de la gravedad. Vale, primera pregunta. ¡Ay, mierda!
Primera pregunta nos dicen calcula el campo magnético, es decir, la B, el módulo y dirección creado en el punto O por la corriente de intensidad I. Vale, ahora que lo digo, esto tiene si dibujamos los ejes, de una forma tal que así, ese es el punto O, esto tiene una longitud de 60 de L y esto también tiene una longitud de L. Por lo tanto, bueno, también tenemos que L es igual a 60 centímetros, que es lo mismo a 0,6 metros. Vale. Y nos dicen por la corriente I, es decir, nos piden el campo magnético. Como nosotros sabemos, el movimiento de cargas nos crea un campo magnético. Entonces, si cogemos la regla a la mano derecha, si hacemos así, tendríamos que el campo magnético nos apunta en esta dirección, ¿no? Nos apunta en la dirección de Z, Z negativa, ¿vale? Si nosotros dibujamos si giramos un poco esto, ¿no? Si tenemos X, no, X y Z, ¿vale? Tendríamos esto de aquí, ¿no? Pues tendríamos que aquí va la corriente I y por aquí en esta dirección tendríamos el campo magnético que se nos forma. Vale, ¿y cómo calculamos el campo magnético que nos crea esto? Vale, podríamos utilizar lo que se llama, tengo por aquí la fórmula, creo que se llama teorema de Ampère, ¿no es? De Faraday, creo, o no sé. Y bueno, nosotros tenemos varias fórmulas en las ecuaciones de Maxwell. Una de ellas es que cuando la diferencia del campo magnético nos va a crear un campo eléctrico, que esa es la inducción electromagnética, ¿no? Que si yo tengo un diferencial de flujo magnético en el tiempo, esto va a ser igual al voltaje que se me forma, ¿no? Se me crea. Pero luego también tenemos esta de aquí, que es para una integral cerrada en un contorno del campo de nuestro campo magnético, una longitud. Esto va a ser igual a la intensidad, bueno, a mu sub 0, que es una constante, y la intensidad que indice la superficie. Entonces, nosotros de aquí podemos sacar una fórmula que nos diga el módulo del campo magnético. Podemos decir, porque a ver, el campo magnético se nos crea aquí. Ah, no, claro. Entonces, no, entonces será eh, un momento. Bueno, si no hay otra fórmula para esto, podemos calcularlo a partir de. No, pero esto es para. A ver, tenemos otra fórmula, pues que en la colección no usan, ¿eh? No usan. O sea, la fórmula ya la tienen ellos. A lo mejor lo que usan es esta fórmula de aquí, que es que el campo magnético será igual a mu sub 0 y entre 4pi la integral del contorno diferencial de longitud
por R vectorial entre R al cubo. Yo creo que usan esta. El problema es que esta fórmula no la uso en mi vida. Mm. Bueno, en teoría, si resolvemos esto, nos tiene que dar mu sub 0 y entre 4pi r. Lo que no sé si se puede sacar de la otra fórmula. La longitud total, 4pi r. Pues si nosotros tenemos un hilo que nos crea aquí esto, la incidente es esta de aquí. Luego si nosotros queremos integrar en toda la diferencial de L, esto será L. Entonces tendremos B es igual a mu sub 0i entre 2pi r, donde R cambia. Es que no. Sí, yo creo que es esta fórmula de aquí. Es que no la he usado nunca esta fórmula. Pues tú tienes esto es el campo que crea un hilo. Esto se calcula de esta forma. Y luego, bueno, pues vamos a intentar a ver cómo resolvemos esto. Será el producto vectorial de nuestro diferencial de L por R. Mm, Nuestro diferencial de R. O sea, al final aquí esto tiene que ser igual a 1 entre R. Vale, hasta ahí bien. Todo el contorno. El contorno supongo que está hasta superficie, luego R supongo que es L. Y el diferencial de L, ¿no? R es la distancia, entonces si resolvemos, a ver, diferencial de L entre R que vamos a poner que es 0,6 al cubo, que esto lo podemos sacar al cubo. Y vamos a ver cómo integramos esto. A ver, podemos decir que son perpendiculares. Vamos a ver si podemos decir que son perpendiculares para que se nos simplifique las cosas. Por el producto vectorial de cosas que están perpendiculares, es decir, por el seno del ángulo, como es 90 al ángulo, dan 1. Entonces, diferencial de L, el diferencial de L, digamos, es esto de aquí, ¿no? Diferencial de la longitud de nuestro conductor. Y L, pues sí, son perpendiculares, así que esto debería de ser igual a R por diferencial de L. Lo que es lo mismo a decir eh, R es una constante, diferencial de L no lo podemos integrar en R, ¿no? En teoría, aquí nos quedaría un 2. Y luego, si integramos todo el diferencial de la longitud de nuestro. Esto en teoría nos tendría que dar L.
La integral de todo el contorno de L es L, del diferencial de L es L. Pero L no es esta de longitud, ¿no? No sé, es que este examen nos de... a ver si hay... Porque es que hay exámenes que no son de mi facultad, no son de mi universidad. Examen final con soluciones. A ver si tengo yo exámenes. Que lo dudo. Así. Pues vamos a hacer esto y ya está. Pues si no, estos... Quiero crear una nueva página. Me sirve. Vamos a hacer alguna cuestión. Mira, por ejemplo, cuatro hilos paralelos muy largos están dispuestos formando un cuadrado como el de la figura, ¿vale? Tenemos, está aquí, ¿vale? Este es un cuadrado, ¿vale? Este va así, algo así. Que pasa intensidad T en los sentidos indicados en el dibujo. Bueno, tengo una intensidad T y todos son iguales. El campo magnético en el centro del cuadrado es, vamos a ver, tenemos uno que es así, así, para adentro, para adentro. Y todos circulan a intensidad T. Vale, el primero, estamos de acuerdo en que carga un campo magnético desde así, este también. Luego, el que apunta hacia adentro, pues siguiendo la regla a mano derecha, hará esto así y hará esto así. Es decir, en el punto del centro tendremos, a ver, hay que ir dibujando uno por uno. Vamos a comenzar por aquí y vamos a ir en sentido entoriario. El primero, nosotros tenemos el, el hilo que crea ese campo magnético, entonces aquí nos va a crear una fuerza. Luego, el que tenemos a la derecha hará hacia arriba, si no tengo mal entendido. Luego el que tenemos arriba tirará hacia abajo. Y el que tenemos a la derecha, sí, viene así
Entonces, o sea, es como apunta hacia mí y empuja a la derecha. Así que estas dos se cancelan y nos queda una fuerza a la derecha, ¿vale? Ya tenemos el... Y sí, la respuesta es a la derecha. Sí, o sea, esta viene así y le da así. Esta viene así y le da así. Esta le viene en sentido hacia abajo y esta le viene así, ¿vale? Entonces, pues la resultante será para aquí. Vale. Eh, un hilo indefinido como el de la figura. Bueno, espera, vamos a hacer densidad uno, intensidad 2. Vale, un hilo indefinido como el de la figura transporta un corriente estacionario de intensidad I, una espiral cuadrada del lado A, coplanaria al filo, coplanaria, vale, coplanario es que está en el mismo plano, transporta una corriente estacionaria de intensidad T. Indica cuál es la fuerza que el hilo hace sobre la espiral. Bueno, nosotros tenemos un campo magnético aquí, sí, que es el campo magnético de I. Eh, y si tenemos una intensidad, pues según la ley de Ampere, creo que es la ley de Ampere o la fuerza de Ampere, el campo magnético que crea una espiga, o sea, un hilo puede afectar a otro que está, bueno, a otro hilo que está transportando una intensidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí un campo magnético, tenemos que mirar nosotros por la regla de la mano derecha, sí, los planos, y ver que la fuerza va a ser perpendicular al campo y a la intensidad, ¿sí? Entonces, bueno, ya vemos que el campo magnético me va a venir en esa dirección, ¿no? Sí, como está en el mismo plano, todo le viene de la misma forma. Entonces, si digo que mi intensidad va hacia arriba, en este caso, es sentido horario, si va hacia arriba y el campo magnético me viene de frente, sí, bueno, viene de frente, se mete hacia dentro de la pantalla, la fuerza que me va a crear va a ser en esta dirección. Luego, para los demás lados, pues es exactamente lo mismo, ¿vale? Solo que, o sea, es como que quiere salir del cuadrado. ¿Vale? Las opciones son atractivas el sentido del corriente de las pilas horario, es decir, eh,
como lo hemos hecho nosotros, independientemente lo malo. A ver si es atractiva porque tenemos esta fuerza de aquí. Y como vemos, aquí el campo magnético es más fuerte porque tenemos un radio B. Aquí tenemos un radio de B más A, entonces la fuerza magnética es más floja. Entonces la fuerza que predomina es la que empuja, ¿no? Entonces la atractiva es la que gana, así que esto está bien. Atractiva en el sentido del corriente es antihorario en tira. Si es antihorario sería hacia adentro, es decir, nos alejaría del... ¿Sí? Esta está mal. Atractiva, y en esta ya compras las intensidades. Las intensidades son independientes, o sea, a más intensidad, ¿sí? Estas son la fórmula que es esta de aquí. Buah, copiar esto es un palo. Bueno, como vemos, las intensidades en esta fórmula que nos dice la fuerza de 1 a 2, ¿sí? De un hilo, de un campo magnético creado por un hilo, otro hilo. Como vemos, las intensidades están aquí y están presentes como producto y ya está. O sea, cuanta más intensidad, pues más fuerza más grande va a ser esta fuerza. Sí, ya está. Vamos a hacer esta, por ejemplo, también. Tenemos una región del espacio con líneas de campo eléctrico como se representa en la figura. Pero esto no es electromagnetismo. Eso lo dejamos para otro vídeo, yo creo. Y te piden el flujo de campo. Bueno, aquí tendríamos que usar el teorema de Gauss, que dicen que el- el flujo del campo eléctrico, donde tengo la fórmula. El flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada, ¿sí? Debe de ser igual a la carga interior entre epsilon cero. Sí, tendríamos que hacer esto. Tendríamos que calcular el módulo del campo eléctrico en Z más. ¿Eh? Sí, bueno, porque nos dicen que tenemos el Z, XY. Bueno, aquí sí, porque como XY, Z. Entonces, pues es como que esto lo miramos como si fuera todo un mismo plano. Y tenemos esto de aquí, y luego tenemos esto de aquí.
En Z positivas esto es 56 voltios metros. Bueno, esto es lo mismo que decir colombios, newtons entre coulombs o lo que queráis. Volts en joules entre coulomb y bueno, joules entre metros, bla, bla. Y nos dicen en 2 metros y en -2 metros tenemos, supongo que se refieren a tapas tal que así, sí, de radio 1 metro. Lo que no nos dicen es el de este aquí, pero bueno. Y nos piden calcular el flujo, vale. Tenemos estas tapas. Eh, a ver si me acuerdo. Se hace esto. Si aplicamos esta fórmula, tenemos campo eléctrico en una superficie de ser igual a tal a carga interna. Pues bueno, vamos a calcularlo. Tendríamos que calcular el flujo en la etapa 1, la etapa 2, y esto podemos interpretar que es como una figura gaussiana. Entonces, el problema, esto era... Pues tenemos este campo eléctrico que está atravesando esta superficie, y después esta que es así. Entonces, hay que ver el ángulo que forman, ¿no? Em, en la primera tendríamos, si este es el vector superficie y esto es un producto escalar, el ángulo que forman sería de 180 y el coseno de 180 es menos, es negativo. Lo que no sabría, bueno, en ambos es negativo en teoría. Mm, la superficie, en ambos es negativo. Y en teoría en ambos es negativo. Aunque podemos interpretar que los dos son positivos. Pues nos piden el módulo, creo. Bueno, nos piden el flujo. No, no, los dos son negativos, sí. Vale, pues por eso, el vector superficie, vale, entonces tenemos la integral cerrada de nuestro primer contorno, que será la etapa 1. Esto será igual al todo el campo que entra por el diferencial de superficie. ¿Vale? Y como hemos dicho que son perpendiculares, ¿sí? Eso es negativo. O sea, perpendiculares no paralelas. Bueno, que tiene un ángulo de 180, entonces esto es como multiplicarlo por el coseno del ángulo y pues da negativo. Menos la integral, esto vamos a ver, E1 del contorno 2, 2 por el diferencial de la superficie, ¿vale? Que al final es la misma. O sea, el diferencial es el diferencial. La integral cerrada, el campo, pues el diferencial de superficie. Sí. Vale, pues ya estaría. Ahora tendríamos que hacer la integral. El campo es constante, arriba y abajo.
no varía en el tiempo, no varía en la superficie ni nada. Luego, pues integramos la superficie, que la superficie pues será 2 pi r. No, eso es el perímetro que digo. Pi r al cuadrado, pero es como multiplicar por pi, ¿sí? Porque cada es 1. Entonces tendremos que es menos E1, que es 56 voltios metros, por pi menos, pues lo mismo con la otra parte. Lo malo que no nos dicen el... A ver, a lo mejor hay que contar líneas porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, sí es la mitad. Aquí el flujo es 56 entre 2. Esto es igual a 28. Vale. Mm. Pues eso, pues será menos 28 pi voltios metros. Bueno, al final las unidades, o sea, esto en verdad son metros, ¿no? Porque estamos multiplicando por metro al cuadrado, pues superficie, sí que aquí va 1 metro y aquí también hay 1 metro, pero bueno, eso lo ponemos luego. Entonces, podemos sacar factor común, ¿no? El pi, entonces nos queda menos 56 menos 28. Esto nos da menos 7, esto nos da menos 80 y... ay, ay, ay. 6 más 8 es lo mismo que 7 más 7, entonces es 14. Entonces será 84. 84 pi voltios por metro. Este es el flujo. Y la respuesta es 84 pi. Entonces lo hemos hecho bien. ¿Por qué es la mitad? Porque aquí en el dibujo son 4 líneas de esto. Aquí son el doble, son 8. Entonces sí, es intuitivo decir que esto es la mitad. Y no hay otra forma de calcularlo. Nosotros no tenemos la carga interna, no tenemos nada más. Entonces, bueno, este ejercicio que nos da el electromagnetismo, pero bueno, en torno a la superficie, sí. Que la superficie, como es pi r al cuadrado y r es 1, pues nos da pi. Que acordaros que es 2 pi r es la perímetro y r al cuadrado es toda la superficie. 4 pi r al cuadrado es la superficie de una esfera y 4 pi tercios r al cubo es es el volumen de una esfera. 4 pi tercios r al cubo, que es la integral. ¿Esa es la integral? Sí, esa es la integral y esta es la integral. Esta. Superficie, perímetro, volumen y superficie de una esfera. 4 pi tercios r al cubo. Vale. O bueno, vamos a usar esta mejor. Vamos a hacer esta. O bueno, tenemos, podemos hacer el conductor de interior de un radioactivo. Espera, voy a coger una nueva hoja.
Vamos a hacer dos problemas y ya está. Tenemos un conductor interior de radio A. Como tenemos el dibujo. Tenemos esta aquí. Es que es un conductor de radio A. Conductor por donde pasa una intensidad. De un cable bla bla muy largo. Tiene una densidad de corriente J1, ¿vale? A Z positiva. Entonces, a ver, si digo X y Z, ¿vale? Entonces estaría apuntando hacia nosotros, ¿vale? J1 voy a poner, nos dicen que vale alfa a Z, ¿vale? Es decir, es constante, ¿vale? Alfa es una constante, mientras que el conductor exterior de radio B, voy a poner el radio. Tenemos otro conductor de radio B y de radio C, ¿vale? Es que están coaxialmente. Mi dibujo no es de lo mejor, pero bueno, se entiende, ¿no? Y tendremos que tiene una J2 negativa. Sí, en teoría esto va así, se mete hacia adentro. Entonces, esto es igual a menos beta a z. Es decir, em, A y alfa son constantes eh, y beta pertenecen a los reales. Eh, Mayor a cero. Y, y pues ya está, no nos dice nada más. Eh, los dos conductores de conductividad gamma, vale, tienen los dos una misma intensidad y sub cero, ¿vale? Es la misma intensidad. Eh, vale, si nos ponemos en situación, bueno, este va a crear un campo magnético así, este va a crear un campo magnético en sentido opuesto, ¿vale? Y bueno, vale, nos piden calcular los valores de alfa y beta. Esto es bastante sencillo. Eh, Nosotros sabemos que J es igual a la intensidad entre la superficie y cuando la integral de J en diferencial de superficie pues nos dará la intensidad. Entonces, sabiendo esto, tenemos I sub 0 es igual a la superficie que tengamos, ¿no? Por lo tanto, podemos aplicar la definición que es que, pues eso, la intensidad es igual a... Ah, no, verdad, si nos piden alfa y beta. Entonces, bueno, no, no.
Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, para J1, esto es alfa, que es el módulo, ¿sí? Porque solo lo tenemos en una en un espacio, sí, en un eje. Entonces, el módulo de J va a ser esto y tiene que ser igual a la intensidad, que es I sub 0, eh, entre entre la superficie, ¿no? Y nuestra superficie es, pues, esta de aquí. Lo que pasa, a ver el enunciado, son conductores, sí, pues esto es pi al cuadrado, simplemente, que es la superficie. Sí, y vamos a ver si lo tengo bien. Sí, está bien. Y lo mismo para beta, o sea, beta como es positivo, sí, porque estamos mirando el módulo, las constantes son positivas, de ser igual a I sub 0 entre eh, bueno, pues esta superficie de aquí, que será eh, toda la superficie de C menos la superficie de B. Entonces será pi C al cuadrado, ¿no? Menos pi B al cuadrado. Eso es lo mismo a poner pi por la diferencia de C al cuadrado menos B al cuadrado. Vale, ya lo tenemos. Ya, sí, sí, esto. Está bien. Pi R al cuadrado más eso. Y ya tenemos un apartado hecho. 0,4 puntos, es bastante. Nos piden el campo eléctrico en todos los puntos del espacio. Bueno, esto al final lo tendríamos que hacer por el teorema de Gauss, ¿no? Tenemos no, el punto. O no, espera. Pues nos dan gamma. Gamma es. Con gamma tenemos la resistencia. Sí, yo aplicaría teorema de Gauss. El campo eléctrico. A ver si hay una fórmula que me relacione. Campo eléctrico con. Ah, sí, tenemos. No hace falta aplicar el teorema de Gauss. Bueno, y tampoco creo que no se puede, porque como son conductores, o sea, eh, nosotros tenemos que J es igual a eh, gamma entre epsilon, o sea, gamma por el campo. Y bueno, esto tenemos que es igual a eh, lo que acabamos de calcular. Entonces, nosotros podemos decir si alfa podemos sustituir j o sea, en j alfa por todo lo que tenemos aquí, y si lo dividimos entre, entre gamma, pues tendremos el campo. Es decir, campo de uno, sí, será igual a todo esto dividido entre gamma, j entre gamma. Entonces será i sub 0 y al cuadrado por
gamma, en la dirección a z. ¿Sí? Y luego nosotros tendríamos el que crea el otro, ¿no? E2 es igual a, pues eso, i sub 0, bueno, eso es negativo, entre pi al cuadrado menos b al cuadrado gamma, y esto es en la z. Daros cuenta, nosotros cuando tenemos conductores estacionarios, ¿sí? Que no es el caso, el campo es en el interior de cero y toda la carga está en la superficie. Pero aquí no tenemos campos iguales a cero, sino que tenemos una densidad de carga y todo, y tenemos un campo, lo que quiere decir que pues tenemos esto, pero lo tenemos dentro del conductor, es decir, en, esto será para R menor a, y este para R menor a C, luego cojamos, y mayor a, ¿de acuerdo? O sea, no sé si se cogen los dos, bueno. Solo lo tenemos en el interior, ¿vale? Este es el del 2 que solo tenemos entre C y D, que es esta zona de aquí, y luego lo otro. Para radios más pequeños a B y más grandes a A es cero, y para radios más grandes a C es cero. Sí, sí hay que tenerlo en cuenta. Vale, lo tenemos bien. De acuerdo. Y ahora vamos a hacer el apartado C. Este es el apartado B y este es el apartado A. Muy, muy sencillo. O sea, el campo magnético en todos los puntos del espacio aplicando bla bla. Y representar el módulo en función de la distancia r, eh, en función de la distancia r en el eje de simetría, bueno, que hagamos una gráfica. Pues calcular el potencial, o sea, el campo. Voy a calcular primero el campo general de dentro y después el que hace fuera y después vamos sumando y vamos haciendo cosas. Así que vamos a calcular primero para A más pequeños, donde, a ver un momento, este va en el interior. Porque claro, este que está más afuera no nos crea ningún campo en el interior. Sí, diría que sí. Vale, entonces vamos a calcular este. Usamos el teorema este de B diferencial de L es igual a mu sub 0 y, y bueno, nosotros vemos, aquí lo que tenemos esto va hacia nosotros, entonces es como que hace así, ¿no? Esta es la intensidad, entonces nos crea un campo así. Luego tenemos el de aquí, que bueno, voy a dibujarlo como así, que va hacia adentro. Entonces es como que va para abajo, entonces el campo que crea será así. ¿Sí? O sea, lo vemos más o menos. El que crea dentro, pues será la intensidad que hay dentro, o sea, que entra en esa superficie y la longitud. Bueno, entonces podemos decir que el campo magnético será, el campo magnético será, no, porque si tenemos esta aquí y va en la misma superficie, el ángulo que forma será de 0 grados. Entonces el producto escalar es máximo. Entonces, si yo integro todo a la L, pues me quedará.
beta, o sea, beta b por 2pi r, que esto es igual a mu sub 0 y sub 0. Aquí me queda que el campo será igual a mu sub 0 y sub 0 entre 2pi r. Vale, y esto es para r's más pequeñas a. Eh, no, aquí la he liado mucho. A ver, esto es para r's más pequeñas a b y más grandes a a. El problema es que la longitud, o sea, si yo, porque tenemos esto de aquí, ¿no? Mi diferencial de L, o sea, mi campo varía con la distancia. Por lo tanto, lo que tendría que hacer en realidad sería, si yo hago la integral de B diferencial de L y hemos elegido que son paralelos, el ángulo que forman es cero, tendríamos mu sub 0 y sub 0. Vale, y el campo, que es el que tenemos aquí, no, este no es, esto es beta. El campo magnético, que es lo que me estoy calculando, bueno, tanto tiempo sin hacer esto es duro. Vale, yo tengo mi intensidad que va hacia arriba. Intensidad. Vale. O sea, el campo como tal es constante en toda la longitud. Así que esto se mantiene igual. Lo que cambia es el término de I, porque I, tenemos que usar la J. J siguiente superficie. J siguiente superficie. eh, por lo tanto. Vale, ya lo tengo, porque J es la intensidad total entre la superficie total, que eso es lo que tenemos aquí, porque tenemos toda la intensidad en toda la superficie, y eso es alfa. Pero esta I sub 0 no es I sub 0, en realidad es la I incidente. La I incidente la podemos calcular a partir de la J, porque será la J por la superficie incidente, ¿no? Sí, pues la proporción esta, la proporción se mantiene. Entonces tenemos que es alfa ya la hemos calculado. Entonces eh, tendríamos que hacer lo siguiente, que B es igual a mu sub 0 entre L, que es 2pi r, ¿no? Por la intensidad que hemos dicho que es J por la superficie incidente. Entonces J sabemos que es, vamos a poner el vector, J sabemos que es alfa, que es I sub 0 entre pi al cuadrado, ¿no? Vale, por la superficie. eh, por la superficie. Que la superficie pues será eh, pi r al cuadrado. Esto en el eje Z. No, en el eje Z no. Esto estará en todo el contorno, que esto es phi.
Esto no se hace así, creo. Por lo tanto, aquí que se nos cancela. Tenemos un radio que se nos cancela y luego un pi que también se nos cancela. Así que queda esto de aquí. Vamos a ponerlo bonito. Vale, tenemos esto de aquí y esto también estará en el AFI este. Daros cuenta que cuando el radio es A, bueno, cuando el radio es... eh, sí, cuando el radio es A, eh, nos quedará 2pi A, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, eso significa que está bien, porque es continuo. Básicamente lo que hemos hecho ha sido, o sea, el campo no varía en la longitud. El campo magnético es constante en toda la longitud, en todo el contorno. Lo que cambia es la intensidad que incide en este contorno. Entonces, no será igual el campo magnético que tengo aquí en el centro que el que tengo aquí más lejos, porque en el centro tengo más intensidad. Entonces, ¿cómo puedo escribir yo la intensidad en función del radio? Pues con la superficie. No sé que J es igual a intensidad entre superficie. Entonces, si yo quiero la intensidad que hay allí dentro, será la J por la superficie que hay allí dentro. Es lo que tenemos aquí. La I, esto la cambio por la J, que es alfa, a Z, bueno, eso da igual. Pues sí, sabéis interpretar el de este y ya está. Y la superficie, que es, pues, pi r al cuadrado. Vale, entonces nos queda esto de aquí. Y esto es para R's más pequeños a alfa. Ahora nos queda calcular el, el que se genera aquí y el que se genera aquí, ¿vale? Esto es bastante sencillo porque ya es exactamente lo mismo, solo que ahora tendremos que sumar el que nos está creando este. O sea, lo que tendríamos ahora eh, para R más grandes a B y más pequeños a C, tendremos la suma de campos magnéticos. Entonces, vamos a calcularlo primero. Bueno, nos va a quedar lo mismo que aquí, ¿sí? Entonces, nos va a quedar que B es igual a mu sub 0 entre 2pi r, sí, que es la longitud, por la intensidad, bueno, por la I incidente. La I incidente en este caso será pues J por la superficie. Y J como es negativo, pues esto será negativo. Y tendremos aquí la, la intensidad, ¿no? Entonces, I sub 0 entre I c cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Esto es la J. Entonces acá hay que multiplicar por la superficie, ¿no? Hemos dicho J por superficie. Pues esa es la incidente. Y esto será igual a la superficie que es pi r al cuadrado. Lo que pasa, lo que pasa es que nosotros somos la intensidad incidente, ¿no? La que es igual a la J, pero la superficie tendríamos que restarle la B. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque claro, nosotros tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos, esto es lo que tenemos al final.
y nosotros queremos saber la intensidad incidente en esta superficie. Esta superficie no entra en juego la parte de aquí dentro, entonces tenemos que eliminarla de alguna forma, pues restando pi por r menos b, no, o sea, será pi r al cuadrado menos b al cuadrado. Pues la resta de superficies. Eh, si no me he equivocado. Tenemos el campo. Campo magnético va a ser igual a la definición por lo que teníamos antes. Sí, que nos queda B por el diferencial de L es igual a mu sub 0 por I sub, o sea, la intensidad incidente. La intensidad incidente, bueno, el campo y la longitud, bueno, decimos que son paralelos. Luego, que L pues será 2pi L. Y luego la I incidente será eh, pi porque era el cuadrado, ¿no? Que es o sea, será la J, que es lo que tenemos aquí, en negativo, por la superficie, que será pi r al cuadrado menos la superficie que teníamos antes, pi b al cuadrado. Y es esto de aquí. Y a esto hay que sumarle el campo que hemos calculado antes, que es este de aquí. Es más mu y sub 0 entre 2pi r. ¿Vale? Este pi y este pi lo podemos quitar y nos quedará que esto va a ser mu sub 0 entre 2pi r y esto será menos, o sea, vamos a poner 1 menos r al cuadrado menos b al cuadrado entre c al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? Porque saca factor común, o sea, aquí estoy multiplicando por 1 y aquí todo esto lo quito. La intensidad también la coges y solamente nos quedan estos términos de aquí, que son los que van aquí. ¿Vale? Y esta es para R's, pues eso, R's más pequeñas a C y más grandes a R. Que al final esta es la parte más difícil porque tenemos este que depende de la superficie y es la superficie más difícil. Y luego en el exterior podemos calcularlo o no, pero para R's, R's más grandes a C, el B es igual a cero. Vale, aquí se me ha olvidado poner a phi. B es igual a cero. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, aquí sustituyo, porque ya lo tenemos hecho al final, o sea, si yo a esta parte de aquí, esto lo sustituyo por C, por ejemplo, eh, C menos B, esto me va a dar lo mismo que aquí abajo, me va a quedar 1, entonces me va a quedar mu sub 0 y sub 0 entre 2 pi r. Entonces me va a quedar mu sub 0 y sub 0 entre 2 pi r más lo mismo. O sea, por ejemplo, aquí sustituimos por C, ¿no? Sustituyo por C. En C tengo que esto me da 1. 1 menos 1 me da 0. Entonces me da mu sub 0 y sub 0 2 pi C. No, bueno, me da 0. Luego, por ejemplo, si yo pongo R mayores a C, es decir, no sé, 5, bueno, no, porque tendría que calcular en verdad. Bueno, nos dicen, ah, no, porque la J es distinta.
Ah, no, claro, porque la J es distinta, no tenemos la misma intensidad. Si tuviéramos la misma intensidad, daría cero. Tiene que dar cero, porque tenemos una. Bueno, no, porque el radio depende, porque sería esta de aquí menos. No, sí, sí queda cero. La J depende de la superficie, pero tenemos la misma intensidad. Entonces, si nosotros calculamos el B para C, para R mayor a C, tendríamos que es el campo que crea uno, mu sub 0 entre 2pi R más la que crea el otro, pero teniendo en cuenta que ahora ya es un conductor que no depende de la superficie, ¿vale? Es decir, eh, pues lo que hemos calculado antes, pero nos da negativo, ¿no? Bueno, por B por DL, M. Lo que es negativo es la J, el incidente. Ah, vale, entonces esto debería dar un sub 0, debe de ser la campo magnético que crea uno más, pero crean en sentidos opuestos. Eso como lo demuestro. Pero ya esto debería dar cero. Luego bajo, que ahora no puedo. No, pues estudiar. Sí que está abierto. Ya lo cojo yo luego. Que ya lo cojo yo luego. Pues luego. Vale, la intensidad, lo que me cambia así, ¿no? Mm, vale. Menos algo y algo. Sí, porque mm, pues, esto más este es positivo, ¿no? Digo yo, es positivo. Este debe ser negativo. Que beta es negativo. No, beta no es negativo, sino la intensidad será menos.
menos beta por la superficie que es esta de aquí. Esa menos esta aquí. Y llega un punto aquí donde se hace. Vale. Entonces ahora yo quiero saber la mayores. Causa uno por la que no causa el otro. Entonces esto es la intensidad y sub cero. Ya no tengo, no, porque si yo hago alfa, j, sí, claro, porque si yo hago j, que es alfa por la superficie, me va a dar y sub cero y como es negativo, la demostración es esa al final, o sea, y sub cero la puedo escribir como j por la superficie, j es esto de aquí, por la superficie entera, porque estamos hablando de toda la superficie, pues me va a dar i sub cero, y beta, beta será esto por toda la superficie, que me va a dar esto, y ese es en negativo. Entonces, esto me va a dar cero, sí. Vale, sí. Vamos a ver que tengo la respuesta ahí bien. Para r más pequeños a, r más pequeños a, tengo esto de aquí, esto está bien. Luego, para r más pequeños a, b, tengo este de aquí, que se considera que es como, bueno, pues se considera que es como un filo, un hilo. Pero este tenemos un sub 0 y sub 0 nos pierde 1 menos c menos b. Este también lo tenemos bien. Los tenemos todos bien. Vale. O sea, esta es la parte más difícil y hay que tener en cuenta que la superficie será la superficie de esta solo. Será la que dependa, la que me determinará la, la intensidad que está entrando. Será la J, que la J es constante. Superficie incidente, sí, que será radio menos b cuadrado. La superficie total menos la que está aquí dentro. Y luego ya está, se le suma la otra. Vale, va a acabar el vídeo aquí. Adiós. Adiós.